Con el fin de continuar con los problemas de cinemática de la partícula, en esta ocasión vamos a hacer un problema bastante sencillo, donde vamos a emplear otro sistema de coordenadas. Y este problema va a ser el problema 28 de la guía de mecánica aplicada, el cual indica que la pieza B en forma de T invertida, fíjense, esta es la pieza B, se mueve en la guía vertical fija a tierra con velocidad de magnitud constante v hacia arriba. Fíjense ese dato bastante importante, ¿ok? A ver a qué le suena ese dato, ¿sí? Me están diciendo que la pieza se mueve con velocidad de magnitud constante v hacia arriba. Seguidamente, el tramo horizontal de dicha pieza es un tubo por el cual pasa la cuerda que tiene su otro extremo O fijo a tierra. Entonces acá tenemos un punto fijo O que está evidentemente fijo a tierra, mediante el cual se une una cuerda que pasa dentro del tubo y luego se une a su otro extremo al bloque A, que es este que vemos acá. Entonces, piden determinar el vector velocidad y el vector aceleración del bloque respecto a tierra y respecto a la pieza. ¿Ok? Entonces, eh, en principio, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a identificar la trayectoria de la partícula que se está estudiando. Entonces, en este caso, la partícula de estudio es A, es el bloque A. Entonces, la trayectoria de A vendría siendo esta que está acá. Esta sería la trayectoria de A respecto a tierra. ¿Ok? Y además, vamos a definir la trayectoria del bloque. El bloque como es la trayectoria de la pieza T. La pieza T es un cuerpo rígido, ¿ok? Le vamos a llamar 2. Entonces, esta sería la trayectoria de B que pertenece a 2 respecto a tierra. Entonces, fíjense, una recomendación, un dato importante. Cuando la trayectoria de lo que estamos estudiando es rectilínea, lo recomendable es trabajar en coordenadas cartesianas y preferiblemente colocar el origen sobre dicha trayectoria o un punto estratégico. ¿Ok? Entonces, en este caso, eh, el origen lo vamos a colocar en O. ¿Ok? Este va a ser el origen. Entonces, como es el origen, digamos que mi vector posición va a ser OA. Ese va a ser mi vector posición. Que en defecto OA va a tener una componente en X y una componente en Y. Entonces, sabemos que por otro lado, importante definir el tipo de posición. Fíjense que no me están dando ningún dato, o sea, no me dicen determíname esto para la posición, para la posición mostrada, para dicho instante, para dicha configuración. O sea, no me están dando muchos datos, entonces eso por defecto es una posición genérica, ¿ok? La trayectoria ya definimos que como es una trayectoria recta, vamos a emplear coordenadas cartesianas y vamos a determinar el vector velocidad y el vector aceleración de A respecto a tierra. Chévere. Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar el vector posición, que acá está en el dibujo. El vector posición va a ser OA. Eso va a ser igual a X en Y, ¿ok? X en Y menos Y en J. Menos Y en J. Entonces, fíjense que a medida que el bloque sube, esta distancia en X siempre va a ser la misma. Entonces, la componente en X es nula. Por eso acá anulamos la componente en X del bloque. ¿Por qué la componente en Y es negativa? Porque fíjense, ¿cómo se caracteriza un vector? Se caracteriza por magnitud, que en este caso la magnitud le llamamos Y, dirección, que en este caso la dirección es J, y negativo. ¿Por qué? Porque en nuestro sistema convencional de diagrama de vectores unitarios, nosotros normalmente definimos Y positivo hacia arriba y J positivo hacia abajo. Entonces,
el sentido de este vector apunta hacia abajo, sería hacia los menos j. Por eso negativo. Entonces, si yo derivo eso, me va a quedar que el vector velocidad de A respecto a tierra va a ser igual a menos y punto en j, y por ende, el vector aceleración de A respecto a tierra va a ser igual a menos y2 punto en j. ¿Ok? Entonces, vamos a identificar acá algunos puntos, porque fíjense, lo primero que vemos acá es una cuerda, entonces, por defecto vamos a aplicar en primera instancia la propiedad de longitud de cuerda, ¿ok? Entonces, este punto que vemos acá se le va a llamar C, ¿ok? Este punto que está acá en el extremo de la pieza se le va a llamar D, ¿sí? Y este punto que está acá se le va a llamar E, ¿ok? Pero fíjense algo muy importante, fíjense que la distancia OE es igual o siempre va a ser igual a la distancia CD, ¿ok? Entonces esto va a ser igual a CD, ¿ok? Fíjense que a medida que la pieza sube, esta distancia desde C hasta D y desde O hasta E siempre va a ser la misma. Va a ir creciendo de la misma forma. Entonces, ese dato allí es bastante importante. Entonces, por eso, cuando nosotros aplicamos la longitud de cuerda, se dice que L, que es la longitud completa de la cuerda, va a ser igual a AC más dos veces CD, porque sería este CD más este CD, o sea, sería dos veces CD más la longitud interna que recorre la cuerda dentro del túnel, ¿ok? O dentro del tubo, que sería DE. Entonces, esta expresión la vamos a derivar y si la derivamos, fíjense, L es constante, AC, AC no es constante, es variable, porque si esto sube, AC va cambiando con respecto al tiempo, más dos veces CD. CD, fíjense que a medida que la pieza sube, esto también va cambiando, o sea, es una variable, y D es cero porque esto va a ser una constante. A medida que esto sube, la distancia de recorrida de la cuerda dentro de la pieza siempre va a ser la misma. Entonces eso va a ser una constante. Entonces, fíjense algo. AC punto AC punto es esta distancia. AC punto. Se dan cuenta que AC punto va a ser igual a Y punto, ¿sí? Y que AC dos puntos, en consecuencia, va a ser igual a Y dos puntos. Porque fíjense que es la misma distancia. Y va medido desde C hasta A, ¿ok? En magnitud. Y AC en magnitud es la misma, viene siendo la misma distancia. Entonces, por eso yo puedo decir que AC punto va a ser igual a Y punto y AC dos punto es igual a Y dos punto. Entonces, eh, de forma genérica, por así decirlo, de forma genérica, yo puedo decir que el vector velocidad de A respecto a tierra va a ser igual a menos, entre paréntesis, menos 2 CD punto en J. ¿Ok? ¿Por qué de forma genérica? Porque todavía yo no conozco CD. CD puede ser cualquier valor, aunque ya tengamos particularizado mi vector unitario J. ¿Ok? Y en el caso de la aceleración de A respecto a tierra, va a ser igual a menos, entre paréntesis, dos veces CD, dos puntos, en dirección J. Y esto es en dirección I. ¿Ok? Entonces, de esta forma ya tendríamos, digamos que las ecuaciones de forma genérica. Pero ahora necesitamos conseguir C de punto y C de dos puntos para finalmente particularizar. ¿Ok? Entonces, fíjense algo. Eh, Como les decía, me estaban diciendo, el enunciado me dice que la pieza se mueve con velocidad de magnitud constante v hacia arriba. Entonces eso, normalmente cuando me dan un dato de esa forma, eso huele como a dato cinemático, ¿ok? Entonces,
Ese dato cinemático lo podemos interpretar evaluando la distancia CD, ¿ok? La distancia CD de ambos, tanto esta distancia CD como esta distancia que viene siendo la misma distancia CD en función de tipo función, ¿ok? La podemos evaluar de tipo función. Entonces, a medida que la pieza se mueve hacia arriba con velocidad de magnitud constante v, la distancia CD crece o decrece, o esta función CD crece o decrece. Se dan cuenta que a medida que la pieza sube hacia arriba, esta distancia crece, ¿sí? Entonces podemos decir que CD punto va a ser igual a B positivo. ¿Por qué positivo? Porque es una función de tipo escalar que crece a medida que pasa el tiempo o a medida que la pieza T invertida sube con velocidad de magnitud constante V hacia arriba. Y por ende, como nos dice que es velocidad de magnitud constante V hacia arriba, entonces si yo vuelvo a derivar C de dos puntos, si yo vuelvo a derivar C de punto para encontrar C de dos puntos, eso va a ser igual a cero. Entonces, ya finalmente particularizamos y finalmente vamos a obtener que el vector velocidad de A respecto a tierra va a ser igual a 2B en I, ¿ok? Importante eso, en I, a ver, esto es I, esto aquí es I, y el vector, que le falta la rayita arriba, el vector de aceleración de A respecto a tierra va a ser igual a un vector nulo en J, ¿ok? Y bueno, en cuanto a la otra pregunta, se la voy a dejar como tarea, que es determinar dichos vectores, pero respecto a la pieza. ¿Ok? Entonces, eh, es muy importante saber respecto a qué nos está mandando a preguntar eh, alguna variable, porque en función de eso vamos a ubicar de forma correcta el origen. ¿Ok? En el caso de que estemos estudiando una partícula en estudio y queremos determinar la velocidad y la aceleración de esa partícula respecto a Tierra, necesariamente tenemos que ubicar o colocar el origen para hacer el estudio de esa partícula respecto al marco de referencia, que en este caso es Tierra, porque la pregunta es, determinen la velocidad y la aceleración respecto a Tierra. ¿Ok? Pero si, por ejemplo, el enunciado indica que es respecto a una barra, respecto a en este caso, a una pieza, tenemos que ubicar, necesariamente tenemos que ubicar ese origen en esa pieza, en esa barra, en ese disco, en ese marco de referencia que nos estén mandando a calcular tanto la velocidad como la aceleración o cualquier otro parámetro. ¿Ok? Entonces, bueno, como para darles, por ejemplo, una pista, imagínense que, por ejemplo, tenemos este ejercicio. A ver, tenemos este ejercicio, tenemos este problema acá, y bueno, aquí tenemos una articulación plana, y tenemos, por ejemplo, una barra acá. Y tenemos una partícula P aquí, partícula P. Entonces, importante para este caso, bueno, definir las trayectorias de la partícula. En este caso tenemos esta trayectoria, que es la trayectoria de P respecto a Tierra. Y fíjense que tenemos esta otra trayectoria, que es la trayectoria de P respecto a 2, donde 2 es la barra. Entonces, fíjense, si en este caso me piden determinar el vector velocidad y aceleración, tanto respecto a tierra como respecto a la barra, en el primer caso, ¿cómo vamos a emplear o cómo vamos a enfrentar este problema? Fíjense, si en el primer caso me dicen respecto a tierra, entonces vemos que la trayectoria respecto a tierra es una trayectoria circular, por ende podemos entonces emplear un sistema de coordenadas polares o intrínsecos. Entonces, para ello, yo creo que esa parte la podemos enfrentar sin ningún problema, ¿ok?
podemos definir, bueno, si no tenemos mucha información, colocamos P sub 0 acá. En el caso que nos vayamos por intrínseca, definimos la longitud de arco esta que está acá, definimos E sub t, que va en sentido creciente de la longitud de arco, y E sub n, que apunta hacia el centro de curvatura. Entonces, de esta forma, digamos que dibujamos las variables para enfrentar el problema cuando me piden mandar a calcular la velocidad y la aceleración respecto a tierra. ¿Ok? Ahora, también, ¿cómo hago para estudiar la partícula, pero respecto a la barra? Fíjense que la trayectoria respecto a la barra es recta, que es esta que vemos acá, ¿cierto? Esta es la trayectoria respecto a la barra. Como es recta, entonces es recomendable hacer el estudio utilizando el sistema de coordenadas cartesiano. Pero la cuestión es dónde yo coloco mi origen. Está bien que yo, por ejemplo, coloque mi origen aquí. Está bien que yo, por ejemplo, coloque mi origen aquí. O está bien que yo coloque mi origen aquí. Conociendo en principio que la pregunta es determinar el vector velocidad y el vector aceleración de P respecto a la barra. Si yo coloco mi origen acá, acá o acá, voy a tener todo mi problema malo, ¿ok? Porque estoy colocando mi origen y en tierra, utilizando como marco de referencia tierra, y la pregunta es determinar la velocidad y la aceleración de P respecto a la barra. Entonces, si es respecto a la barra, yo me tengo que parar en algún punto de la barra para yo evaluar el movimiento de la partícula respecto a la barra. Si yo me paro en tierra, que puede ser cualquiera de estos puntos que está acá, estaría evaluando o determinando el vector velocidad y el vector aceleración de P respecto a tierra. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el punto, o en este caso, cuál es la partícula ideal para colocar el origen? Esta articulación que vemos acá. Entonces, este sería digamos que, el point ideal para evaluar tanto el movimiento como estudiar la velocidad y la aceleración de P respecto a la barra. ¿Ok? Respecto a la barra. Entonces, es muy importante que lean bien el problema, porque si leen bien el problema, van a identificar bien las variables, van a identificar bien dónde colocar su origen, dónde colocar su origen, van a identificar bien cuál es el sistema de coordenadas que más les conviene, ¿ok? Entonces, por ejemplo, imagínense este caso, fíjense que la trayectoria es recta, que alguno de ustedes decida, por ejemplo, estudiar, hacerlo por coordenadas polares o por coordenadas intrínsecas. O sea, no digo que sea imposible, pero la cuestión se complica muchísimo, y fíjense que haciéndolo por coordenadas cartesianas, lo sencillo y lo rápido que sale. ¿Ok? Entonces, lo ideal es que sigan las recomendaciones que se les dan, y evidentemente, a medida que ustedes vayan practicando, también intenten hacer los problemas utilizando otros sistemas de coordenadas, y se van a dar cuenta que cuando aplican las recomendaciones, los problemas les van a salir de manera más sencilla. ¿Ok? Entonces, bueno, nada. eh, Creo que esto quedó bastante claro. De igual forma, ya saben, cualquier duda, dejen sus comentarios abajo, y pues muchísimas gracias por su atención.